República Andrés Manuel del Río 2007 en investigación. Es presidente de la sociedad, bueno, fue presidente de la Sociedad Mexicana de Electroquímica 93-96. Presidente Adriana. ¿Qué hizo? Ya no lo voy a tocar. Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica 2012-2014, miembro del Comité Científico 2013-2015 del International Society of Electrochemistry, miembro del Editorial Board de Electrochemistry Communications y editor en jefe del Journal of the Mexican Chemical Society. Presidente de la Sociedad Química de México, actualmente por supuesto, y responsable de proyectos de vinculación y desarrollo en procesamiento de minerales con la industria Peñoles de 2005 al 2019. Tiene varios campos de interés en investigación, pero ahora está muy concentrado en la hidrometalurgia, la bioelectroquímica, la electroremediación de agua y suelos contaminados, acumuladores de energía. La conferencia que nos presenta hoy se llama Las baterías de inserción de iones alcalinos, dispositivos prometedores para el almacenamiento de la producción de energía intermitente de las fuentes renovables. Gracias por su presencia una vez más. Me voy a pasar también por acá porque yo necesito ver qué digo. ¿Sí? Ok. Entonces les prometo que voy a estar ahora sí que de los dos lados. Ahí, sí, exactamente. Muy bien. Entonces, un poquito la idea de esto es ver cómo conversaba hace ratito y no sabía que aquí había la carrera de química industrial. Y entonces esto es como la historia de cómo un químico le entra a esto, donde los ingenieros químicos se sienten la neta del planeta y los ingenieros electrónica igual, ¿sí? Porque además una de las cosas que a mí me da mucho coraje es cuando tú dices que vas a estudiar química, te dicen, ¿qué estudias? Química. ¿Químico PFB? No, química. ¿Sí? Yo estudio ingeniería química. No, yo estudio química. Ah, entonces tú eres menos, ¿no? ¿Sí? Y no, así, a mí en mi tiempo así nos decían, exactamente. Pero entonces lo que vengo a decir, pues, ¿sí? Y por eso tomé la presidencia de la Sociedad Química de México, es que tenemos que encontrar nuestro orgullo y decir por qué somos necesarios para todo, ¿sí? Porque en toda la naturaleza hay reacciones químicas, ¿sí? Entonces, una de las cosas para innovar, que sería un problema de todos aquí en México, es que quieren innovar y son fierreros. ¿Qué hacen? Ahí mezclan 2 o 3 cosas que vieron en YouTube, ¿sí? Y hacen la reacción, ¿sí? Pero todos los químicos sabemos de reacciones, ¿sí? Entonces lo que les voy a platicar, tomando como excusa estas baterías, es cómo un químico le puede entrar al diseño de materiales, que eso es lo que tendríamos que hacer en cualquier cosa de las aplicaciones de este asunto. ¿Sí? Muy bien, entonces una de las cosas muy importantes, ya hablaron de la famosa generación de energías alternas. No pudimos conseguir químicos que estuvieran trabajando directamente en fotovoltaica o en eólica, ¿sí? Pero yo voy a platicar de otra cosa mucho más importante, que es el almacenamiento de energía, ¿sí? Entonces, generalmente en las fuentes alternas de energía, las más importantes, primero fue la nuclear. Y entonces poco a poco la fotovoltaica y la eólica han tomado cada vez más preponderancia, y sobre todo hace 10 años todavía eran las tecnologías muy poco eficientes, y entonces lo que se hacía cuando generaban, directamente conectaban lo que se generaban a la red, ¿sí? Y entonces en la red descontabas cuánto generabas con respecto a lo que consumías, y entonces así era la neta del planeta, ¿sí? Y últimamente son los biocombustibles y las hidroeléctricas. Los biocombustibles, desde mi punto de vista, y perdón si alguien trabaja en biocombustibles, desafortunadamente la huella de carbono que dejan en la producción de biocombustibles es mucho mayor de lo que tú estás ahorrando. Entonces habría que pensar en estas cosas, ¿no? Entonces, esto se hacía durante mucho tiempo, desafortunadamente, y entonces descontaban el medidor. Sin embargo, cada vez estas tecnologías, sobre todo la fotovoltaica y la eólica, cada vez son más importantes, y entonces comienzan a generar un proceso de desequilibrio en la red, porque si directamente almacenas lo que produces en la red en las horas
que hay sol y viento, y que no son precisamente las horas pico. Las horas pico son en la noche, ¿no? ¿Sí? O a la hora que están trabajando las cosas industriales. Entonces, en esta parte, aquí hay un desequilibrio. Entonces, hay una cosa muy importante, y esa historia me gustó mucho. La Comisión Federal de Electricidad, junto con el Instituto de Ecología, hicieron un panel de almacenadores de energía para ver cómo almacenaban esta energía. Porque, ¿cuál es el reto? El reto para el siglo XXI es que lo que hagamos es microredes, dependiendo del tipo, tú generas y entonces haces una microred, una subestación, una microred chiquitita y una residencial. El reto es que tú pudieras tener tu captador de energía solar por ejemplo, en un conjunto residencial, y ahí mismo tú pudieras acumular la energía, ¿sí? Y después distribuirla, ¿sí? Porque se gasta mucha energía en las líneas de transmisión, ¿sí? Donde, por ejemplo, en México trabajamos en las hidroeléctricas y en las otras que son las de combustibles, gas y combustorio, ¿sí? Que además el impacto ecológico es muy fuerte, porque el combustorio mexicano tiene mucho azufre, ¿no? Entonces, mucho de la lluvia ácida está proporcionada por eso. Entonces, la neta del planeta, y lo que tendríamos que estar preocupados todos, hacer microredes. Y para hacer microredes, dependiendo de unas industriales, en toda la parte del Bajío, donde hay muchas industrias, ya están comenzando a ver cómo hacen sus acumuladores de energía solar, sobre todo ahí solar, y después con un acumulador de energía van a hacer este asunto, ¿no? Entonces, primera cosa que se tendría que llevar es que tengo que asociarme con ingenieros electrónicos para ver cómo se hacen las microredes, ¿sí? Entonces, ese es el mundo, el impacto del futuro en sistemas de almacenamiento de la sociedad. Lo que necesitamos es integrar esas redes a través de almacenadores de energía, ¿sí? Entonces, les decía que en ese... ¿Y cuál es el principio de un almacenador de energía? Eso es muy, muy interesante, que son las tres que hay, ¿no? ¿Sí? Ya sea con electricidad, con un convertidor, haces un almacenador de energía que puede ser a través de fenómenos físicos, de fenómenos químicos o de fenómenos eléctricos, ¿no? Y entonces puede ser con gas o puede ser con calor. Entonces, estos lo que hacen es, con un diseño interesante de este convertidor, almacenas la energía y después haces la reacción contraria. Entonces, esto es muy interesante, porque lo que haces, lo que decía el doctor Omar Solorza, primero haces la generación de energía, acumulas y luego vuelves a generar, ¿sí? Entonces, lo que necesitas son procesos de almacenamiento reversibles, o lo más reversibles posibles, para poder volver a tener este asunto que está aquí, ¿sí? Entonces, aquí ese es el mapa que ya puso alguien más, creo que Tavison, ¿sí? En donde tenemos precisamente el menú de lo que quisiéramos tener dependiendo de la cantidad de energía por masa y además la rapidez con la que esto se lleva a cabo, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí es por masa, aquí es por la rapidez, ¿no? Entonces aquí lo que vemos, muy rápidos, perdón, pero muy poca capacidad, son los supercapacitores. Eso es que para encender necesitas una respuesta muy rápida, y entonces aquí son los famosos supercapacitores que ahorita estamos desarrollando en nuestro laboratorio también, ¿sí? Pero los almacenadores que se usan ahorita en las eólicas, sobre todo, y en las solares, ¿sí? Son la batería, estas baterías, las de níquel hidruro de metal, níquel cadmio, que son muy tóxicas, y que estas son las primeras que se usaban en los celulares de mi tiempo, y esas son las baterías de bromo-ácido. Y hoy por hoy son las que se usan en todas las almacenamientos de energías alternativas, ¿no? Y aquí vienen las nuevas tecnologías que tendríamos que considerar, ¿sí? Y entonces, que serían las baterías de litio, las baterías estas que serían de sodio níquel, pero son en sales fundidas, ¿sí? Esas son sales fundidas también, baterías de alta potencia de esto, y estas que yo aquí entre nos estoy trabajando en un proyecto de estos, pero no creo todavía que sean para alta potencia, que serían las flow batteries, baterías de flujo, ¿no? Estamos haciendo reacciones redox en el ánodo y el cátodo, siempre en flujo, pero necesitamos especies solubles que estén pasando por ahí, ¿sí? Y esto, que es una de las cosas que yo no le creía, y cada vez estoy más interesado en trabajar con esto, que es aire comprimido en cavernas, ¿no? En todo el norte, en todas las cosas de arena, comenzaron a hacer muchas cavernas. Entonces, lo que haces, metes aire comprimido, ¿sí? Y después haces la decompresión, y en un convertidor produces electricidad, ¿sí? Entonces, hay varias maneras de acumular energía, y la otra, que es la que nosotros utilizamos mucho para generar, pero no para acumular, y ahorita ya la CFE tiene 3 proyectos en el sur para hacer acumulación de energía, como es bombeaje de agua, ¿no? Entonces, saben que las presas desde arriba
se van hacia un magneto que puede a ver, la caída de agua baja y entonces mueve un metal en un campo magnético para producir electricidad, ¿sí? Y entonces lo que hacen ahora es, cuando no se necesita esa electricidad, se bombea con electricidad, ¿sí?, hacia arriba. Estamos acumulando la energía para que cuando necesitemos otra vez se vuelva a hacer esto es muy interesante, y ya hay proyectos de mega. Se dan cuenta de 100 hasta 1 gigawatt de estas dos tecnologías, ¿no? De estas no voy a hablar. Lo que vamos a hablar es de estos asuntos, ¿no? Y entonces cuando vimos este asunto dijimos, a ver, esas baterías de litio hasta los chinos hay, y hasta en el ¿cómo se llama? En la cosa de estas. Pero yo lo que quisiera es ver baterías, sobre todo recuerden, no voy a competir con las baterías de autos, que son las baterías de litio, y las de plomo ácido, porque eso ya está más aplaudidos que la Trevi, ¿sí? Entonces yo quiero ser así como sabroso y modosón, ¿sí? Entonces tengo que ver qué onda, ¿no? Entonces voy a ver primero cómo están todas las almacenadores de energía de este punto, y voy a estudiar la química, porque es lo más importante. Lo que quiero es estudiar la química para ver qué le duele, ¿sí?, a los procesos que tienen, para yo como químico poderlos modificar, ¿sí? Y es lo que voy a mostrar, ¿sí? Entonces, estas son las primeritas, las alcalinas, las de zinc dióxido de manganeso. Esas, las famosas CBR de principio, ustedes ya son muy jóvenes, ya las oían, les oían radio así cuando se comenzaba, ¿sí? Porque entonces tienen una química que hace que el potencial, que aquí estoy graficando el potencial de la celda con respecto al porcentaje de descarga, ¿no? Entonces, siempre el potencial no era constante, y entonces siempre se oía, ¿sí? Las otras que fueron muy interesantes, les digo, las de níquel cadmio, ¿sí?, que son las que se usaron sobre los primeros baterías. Y ahí hay una cosa muy interesante. Hay cementerios de baterías de níquel cadmio que están tirados, nadie ha hecho nada, y comenzaron a lixiviarse. El cadmio se está yendo a los mantos freáticos, ¿sí? Y en lugar de estar sentados aquí pensando en la inmortalidad del cangrejo, tendríamos que decir como químicos cómo vamos a remediar el cadmio que está comenzando a percolarse en los mantos freáticos, que es más tóxico que el mercurio, no más así, ¿sí? Pero eso tenemos muchas tareas los químicos, ¿sí? Y nada más nos quedamos a estudiar la doble derivada y la doble parcial de quién sabe qué, ¿sí? O si no, esto de cuántica, ¿no?, que te dicen que saques el cuadrado de la función de onda, ¿no? ¿Sí? Sí, los uso, ¿sí? Las otras serían níquel zinc, que son interesantes, y la que les digo, la neta del planeta es la de plomo ácido, que se dan cuenta es la que genera mayor potencial, y su potencial es prácticamente constante durante todo su funcionamiento, ¿sí? Entonces es la que siempre ha estado trabajando, y les digo, es el acumulador de energía por excelencia en todas las aplicaciones de nuestras. Tenemos que ver qué tiene el plomo ácido, ¿no? La eficiencia, es decir, cómo convierte, y yo siempre he dicho que las celdas electroquímicas son las netas del planeta, ¿no? ¿Qué te decían en la conversión térmica? Solamente recuperas el 30% de lo que sacas de calor de una reacción, ¿no? En la reacción electroquímica tú vas a convertir reacciones químicas en electricidad, o vas a producir electricidad con reacciones químicas, y la eficiencia es 80%. Por eso este cuerpecito se mueve bien, ¿sí? Porque hace electroquímica, ¿sí? Entonces, fíjense, fíjense, es eso, ¿no? O sea, Klaus dice 30% saco cuando mucho. Aquí puedo sacar baterías en donde convierto la energía química en energía eléctrica hasta el 90%, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en lugar de estarle haciendo la anafre? Vamos a hacer baterías, ¿no? ¿Sí? Y acumuladores de energía. Anyway, ¿cómo funciona este asunto? La duración son de 5 a 15 años, y este es uno de los grandes problemas de las baterías de plomo ácido, por las que comienza a buscarse otras alternativas, sobre todo para acumular energía de alta potencia. Los ciclos de vida son de 500 a 2000, los costos de energía específica son de 80, está más barata, a 200 euros por kilowatt hora, y el costo de potencia específica es de 100 a 200 euros por kilowatt hora, ¿sí? ¿Qué ventajas tienen? Alta estabilidad, bajo ciclado, las oportunidades son algunas cosas que ya están ahí arriba, ¿sí? ¿Cuáles son reacciones electroquímicas? Que son muy importantes, ¿no? Y cuando diseñaron esto, es la neta del planeta. En el cátodo, que es donde va a ocurrir la reacción de reducción, tiene que tener un potencial más alto, ¿sí? El dióxido de plomo se reduce a sulfato de plomo a través de 2 electrones, y necesitamos ácido sulfúrico muy concentrado para que sea esto. Entonces el potencial de NERS, que ya, el potencial de NERS solamente depende del ácido sulfúrico, porque este es sólido, este es sólido, ¿sí? Y por otro lado, en el ánodo, es la oxidación de plomo a sulfato de plomo con 2 electrones. Y evidentemente yo siempre les digo a mis alumnos, si yo pusiera
eléctrico antes era el carbón. Este truco todavía es válido, ya hoy. En nuestro tiempo era muy infrecuente. Ahora el jabón en polvo, antes era de pasta. ¿Sí? Ok, entonces, lo que es interesante, ¿sí? Fíjense, si yo mezclo dióxido de plomo con plomo metálico, la reacción es espontánea, ¿sí? Hay un delta G muy negativo, pero si los mezclo, se expansurra la energía. En cambio, si yo separo con un separador para que evite que se contacte lo que está en el par redox catódico, puedo sacar todo el delta G de esa reacción, que es esta, están muy chiquititas, ¿no? Entonces, el potencial de esta es de las más grandes, por eso el potencial de esas celdas son 2 voltios, ¿no? Y solución acuosa, ¿sí? Ahora, el gran problema de la solución acuosa, si tengo potenciales muy altos, es que se comienza a oxidar y a reducir el agua, ¿sí? Entonces, mucho de la ciencia de materiales es cómo hacemos que la catálisis de oxidación de agua y reducción de agua en esos materiales sea muy pobre y entonces podamos tener este asunto. Y todo el siglo XX fue para poder hacer estas baterías cerradas, ¿sí? Pero el gran problema de estas baterías, sobre todo para las cosas móviles, es que es esto, ¿no? O sea, por ley de Faraday, dice que por un mol de dióxido de plomo van a pasar 2 Faradays, 2 moles de electrones, ¿no? Entonces, de esta manera, se necesitan 283 gramos de dióxido de plomo para generar 2 Faradays. En cambio, el litio, que es el que les voy a hablar ahorita, que es el metal más ligerito, con 7 gramos genero la misma cantidad de energía, ¿sí? Entonces, por eso, esa es la batería que se usa para los coches eléctricos, ¿no? Porque con 7 gramos produzco lo mismo que el dióxido de plomo produciría con 238 gramos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Y otro gran problema, y ahí es donde tenemos que ver qué le duele al dióxido de plomo, por qué sus ciclos son tan pequeños, ¿no? Voy a poner las estructuras condensadas de cada uno de los elementos. En el ánodo, el plomo metálico pasa a sulfato de plomo, se oxida. Y en el cátodo, el dióxido de plomo se reduce a sulfato de plomo. Las celdas unitarias, vean que los cambios de volumen, aquí son 100 Armstrongs cúbicos, aquí son 320 y aquí son 140. Chispas. Estos cambios de volumen, entonces, está haciéndose así, ¿no? Así. La batería, ¿no? Pero entonces, estos cambios tan grandes hacen que la energía de activación se requiera una energía de activación muy grande. Por eso las baterías son muy lentas, ¿sí? Y necesitas mucha energía para vencer esa energía de activación. Entonces, por eso la eficiencia es del 80% en estas. Entonces, las reacciones son lentas y por eso no las puedo descargar y cargar muy rápido, que muchas veces se necesita en ese asunto. Entonces, ¿qué necesitamos? Una mejor alternativa para lanzamiento de mayor voltaje, mayor potencia y mayor durabilidad, ¿sí? Este de mayor durabilidad está asociado a que los cambios de volumen hacen que se comience a desprender la mezcla de esas cosas, ¿no? Entonces, lo interesante de este asunto, pues las baterías de ion litio, que saben que el año pasado les dieron el premio Nobel a los que generaron cada uno de los materiales. Y van a ver que es una cosa sensacional esas baterías de ion litio. Entonces, lo que quiero estudiar son baterías de ion litio y nuestro sueño se los voy a plantear en muy poco tiempo. ¿Cuál es la idea de esto? Entonces, para poder diseñar y hacer nuevas baterías de ion litio, tengo que saber cómo funcionan y cuáles son los pasos determinantes de la operación de esa función. Ahí está. Ok, primero, el litio. Es que como todo, ¿no? Se emociona y se va rápido. Ok. Les digo que todo se parece al dueño, ¿no? Le picas tantito y ya se muere, ¿sí? Ok, no es publicidad esta condición. ¿Sí? Ok, bueno, entonces decíamos que desafortunadamente se ve muy pequeño aquí. O sea, estos son los metales alcalinos y alcanoterros. El más ligero de todos es el litio, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Es el más pequeño y entonces este litio es el que se usa para eso y decíamos entonces. Y aquí, fíjense, es una cosa muy preciosa por lo que ganaron el premio Nobel los 3 Churuzgaises, ¿no? ¿Sí? Los 3 Churuzgaises del premio Nobel del año pasado, ¿no? ¿Sí? Generalmente lo que se usaba era un ánodo de litio. Entonces cuando tú oxidas litio y reduces, se forman dendritas y hay cortocircuito. Entonces dijimos, bueno, lo que yo necesito es no cambiar las estructuras, sino quiero hacer estructuras en donde al litio no le pase nada y a la estructura solamente se haga así, ¿no? ¿Sí? Como unas cajitas, ¿no? Para que entre el litio ion metálico sin se reducirse ni oxidarse. Entonces, esas cajitas, que esa es la neta del planeta, y eso es lo que al Whitman le dieron el premio por eso, se le ocurrieron unos óxidos metálicos, o unos sulfuros, primero, unos sulfuros metálicos, en donde estos son las estructuras de los sulfuros metálicos, y entonces estos, lo que se oxida y se reduce es la carga del metal, que estos son dióxidos de cobalto, que es lo que se usa ahorita para las baterías de litio. Entonces, este cobalto se oxida parcialmente en la red y hace que en la oxidación queda una reducción, queda una carga negativa y esa carga negativa hace que el litio, el iones, entre en esta superficie.
Y en el cátodo, en lugar de que en el ánodo, perdón, en lugar de que se oxide el litio metálico, son grafitos, ¿se acuerdan que el grafito son placas de carbono? Y entonces lo que hacemos es que se oxide parcialmente este carbono, ¿sí? Y este carbono hace que al oxidarse quede una carga positiva y entonces sacan los litios de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas baterías son baterías de inserción, en donde lo que vamos a hacer es que no va a cambiar, y generalmente lo que vamos a buscar son estructuras que al oxidarse y reducirse parcialmente la red, solamente, ¿sí?, entre el litio para equilibrar la carga. Pero aquí viene el otro diseño. Entonces a al japonesito le dieron por diseñar estos carbonos litiados, ¿sí? Y al otro Churruslice, al inglés, le dieron también por hacer otros óxidos de acá, ¿sí? Pero aquí es un problema muy fuerte. Esto, fíjense, estas trabajan, para poder trabajar con esto, trabajan hasta 4 voltios, ¿sí?, en lugar de los 2 del plomo. Entonces esto es muy interesante, ¿sí? Pero entonces aquí, como siempre he dicho, ¿no?, lo que tenemos para que entre el litio aquí, como todo, la naturaleza es sabia y hasta en la intercalación es eso. Para poder entrar el litio se tiene que desvestir, ¿sí? Es decir, se tiene que desolvatar. Entonces tengo que diseñar solventes que permitan tener una separación de las sales de litio en su ion y su contraion, y que ese litio pueda moverse rápidamente para que la movilidad electrónica sea lo más interesante posible, pero cuando lleguen aquí, ¡pum!, con el cambio de potencial, digan, adelante, soy tuyo. ¿Sí? Exactamente, ¿sí? Y el que es tuyo es el litio que entra a las estructuras tanto de grafito litiado como las de óxido, ¿sí? Entonces, ¿qué se ha hecho en la historia y por qué litio, no? ¿Sí? Porque las ventajas es que podemos tener, fíjense, por la densidad másica son 150 al menos kilowatts hora por kilogramo, mientras que en las de plomo solamente tenemos 25, ¿sí? Tenemos más de 2000 ciclos de carga, cuando en las de plomo solamente tenemos hasta 500 lo máximo, ¿no? Son ligeras y el 5% de descarga por día, o sea, el tipo de cosas son muy interesantes, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí no veo, ¿sí? Entonces quién sabe qué es, ¿sí? Pero bueno, anyway, ¿sí? Entonces, ¿qué se está diseñando? Entonces dijimos, cuando quisimos entrarle a esto, dijimos, a ver, ¿qué queremos? ¿Sí? Hay 2 maneras, ¿no? ¿Sí? Y llega un problema de México, y para los que hacen investigación, es que como te evalúan por número de artículos y cuál es el índice de impacto, te estás haciendo para poder publicar en las revistas muy grandes. Pero ¿qué le estás haciendo? Le estás haciendo el trabajo a los grandes laboratorios. Entonces, ahora sí, que le echas una chisguetita de orina y los otros hacen todo un edificio con lo que hiciste, ¿no? Porque no tienes la infraestructura para hacerlo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que en mi laboratorio siempre hemos hecho, ¿sí?, no, yo no quiero ser esclavo de esas cosas, ¿sí? Y voy a proponer, y mi historia lo dice así, ¿sí?, es que primero voy a identificar cuáles son los problemas nacionales y los voy a hacer de moda, ¿sí? Y me vale que si tengo que publicar en el índice de impacto de la revista Chispa, no importa. Y poco a poco vamos haciendo eso, ¿sí? Y creo que es una de las cosas que tenemos que hacer todos. Entonces, primero lo que hicimos cuando comenzamos este proyecto hace 7 años, ¿sí? Primero, como estábamos empezando, nadie nos daba dinero por eso. Pero una de las cosas que yo siempre he dicho, que es mi trabajo con la industria, es que siempre el trabajo con la industria te tiene que dar para jugar a la comidita, y esto era jugar a la comidita cuando estábamos haciendo. Ya que tuvimos todo eso, ya pudimos tener algunos proyectos interesantes, ¿sí? Bueno, y todo lo que tengo de procesos hidrometalúrgicos, que lo hice con Peñoles, hizo que pudiera echar a andar este proyecto, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, primero vimos qué estructuras estaban en la literatura que estaban trabajando, ¿sí? La que se usa mucho en todas las baterías ahorita es la de dióxido de cobalto, que tiene estos potenciales. El cobalto, así como decía la visión, el cobalto también es uno de los metales, es tóxico, y segundo, causa muchas muertes en el Congo, ¿sí? Casi todas las explotaciones, porque matan a los trabajadores de las minas de ese asunto. Entonces, si queremos verdaderamente ser conscientes, tendríamos que dar otras alternativas. Otras de las baterías que los chinos están trabajando mucho son las de fosfato de hierro litio. El problema es que tienen baja conductividad, y entonces hace que decaiga el potencial, que estamos a 345. Pero hay otras baterías de 5 voltios, que son las de dióxido de manganeso, ¿sí? Y las otras, que son los cátodos, son los carbones litiados y otras estructuras. Pero vean, esto es una de las cosas cuando comencé a trabajar yo como químico, cuando me enseñaban en química de Estados Unidos, lo poquito que vi, dije, ay, estos cocoritos sí sirven para algo, ¿sí? Exactamente, sí, porque dices tú, ese se la está fumando, ¿no? Que dice que cúbico, cuadrada y planado, todas las clases, ¿para qué sirve esa? ¿Sí? Sirve bastante bien. Y eso me ha asociado, pero nada más que todavía no he encontrado un químico de estado sólido, ¿sí? Todavía no he encontrado uno que sea lo que yo quiero, ¿sí? Que hagamos maquinitas, ¿sí? Okay.
Bueno, entonces esos son los materiales que vimos, pero entonces y la otra es así, casi nadie le entra, ¿sí? A cómo diseñar un electrolito, ¿sí? Que pueda solvatar al litio, ¿sí? Y que además, cuando llegue al litio, se desolvate el litio y entre el litio más desnudo, ¿sí? Entonces, esto es una cosa muy importante y generalmente estos son los carbonatos de etileno, propileno, que ahorita les voy a mostrar las estructuras. Pero aquí el problema, ¿saben? Las baterías de litio, sobre todo cuando comenzaron a usarse, explotaban cada rato. Y explotaban porque su potencial de oxidación y reducción, sobre todo cuando trabajamos muy grandes, está muy cerca del nivel de Fermi, sobre todo del carbono, y entonces comenzaban a descomponerse, a producir oxígeno que explotaban, ¿no? Entonces, nosotros estamos también diciendo esto, ¿no? Entonces, ¿qué queremos en el futuro? Para baterías, sobre todo de alta performance, perdón, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos y hacia dónde vamos? ¿Sí? Grafito y carbón duro, ¿sí? Que dan 300 mAh por gramo en el ánodo. Queremos ánodos de 600 mAh por gramo. Queremos electrolitos muy interesantes, orgánicos líquidos con solventes y geles. Lo que queremos, electrolitos que aguanten 5 voltios y que tengan estas características. Y por último, lo que necesitamos son cátodos que trabajen en lugar de 120 a 160 mAh por gramo a todo esto. Entonces, ¿qué tendremos que trabajar? Con óxidos capa por capa, fosfatos de metálicos y Taylor surface, que serían superficies modificadas a nuestro gusto, que es lo que a mí me gusta como químico que tenemos que hacer, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cuál es nuestro sueño? ¿Sí? Y es lo que tenemos que hacer. Yo creo que si quieres hacer que todas las desventuras de la vida pasen, sobre todo cuando haces investigación, es de que tienes que tener un sueño, ¿sí? Sueño que me voy a ir a llevar a esa chava sabrosona, ¿sí? O esa chava sabrosona, ¿sí? Porque depende si sea niño o niña, ¿sí? O si sea primera, quién sabe, ¿sí? Bueno, anyway, pero lo interesante es esto, nuestro sueño, y esto ya lo hemos logrado en otras cosas. Lo que queremos es hacer baterías, desde baterías para los electrodos, baterías chiquitas para electrónicos y baterías para coches de autos grandes, y lo que queremos ahorita es saltar a baterías de alta potencia para poderlos hacer acumuladores de red, ¿sí? Entonces lo que tenemos que crear es toda la infraestructura para hacer ese asunto, ¿sí? Hay dos maneras, ¿sí? Dos maneras para poder entrar en el proyecto. Una, sacarte un artículo, repetir lo que haces y luego sobre eso vas tejiendo. La otra, que es la que nos criticaban cuando comencé a innovar en la parte de hidrometalurgia, me decían los gringos, es que ustedes los mexicanos son fierreros, ¿cuál mínimo? ¿Sí? Y se te ocurre algo en jarrito, lo quieres ¿cómo se llama? Hacer escalar, y como no supiste bien el principio de operación de las cosas, cuando ya cambiaron los principios de operación ya no sirven, ¿sí? Entonces dije, no, eso no me va a pasar. Entonces, con esa idea lo que dijimos, vamos a ver cómo le hacemos y cómo le hacemos. Esto me siento muy contento porque dijimos, vamos a hacer una cosa grande en donde vamos a hacer una red de investigación y desarrollo, en donde vamos a tener que invitar a mucha gente, y eso es muy interesante porque vas a invitar a especialistas en donde los de esos que eran diseñadores de potencia y todas esas cosas, y dices, wow. Entonces a las reuniones nos metemos con su carajito de marihuana así, ¿sí? Para entenderlo, ¿no? ¿Sí? Marihuana académica, queridos. Nada, ya dijeron, vamos al laboratorio de ese pedojo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestro principio de research and development? Ahí me están grabando las cintas, ¿sí? Okay. Lo que queremos que es, ¿sí? Lo que queremos es hacer un campo entre tres disciplinas interesantes: la síntesis y caracterización de materiales, la prueba de nuevos desarrollos a escala laboratorio y el escalamiento. Eso es muy importante, que se nos olvida, aunque hagamos síntesis, tenemos que hacer escalamiento. Y yo lo que sí les puedo decir es que nuestro laboratorio es muy famoso y reconocido en el mundo para escalar celdas electroquímicas a cualquier nivel, ¿sí? Y eso nos costó mucho trabajo. Estas canas no son de ganas, son de trabajar esto. Y simulación y predicción, no solamente para esto, sino para todas estas cosas, pero estando retroalimentándonos de este asunto, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo le hacemos en la simulación y predicción. ¿Qué queremos? Y esto es nuestro sueño, ¿sí? Porque generalmente la gente empieza desde la parte atomística y genera estructuras que a lo mejor ni siquiera puede sintetizar, ¿sí? Entonces ya, pues está muy bien, es muy eficiente. Sí, pero ¿cómo se la síntesis? Pues te sientas, papá, porque no se puede, ¿sí? Y la otra es lo que hacen muchos ingenieros en México, ¿sí? Lo que hacen es, ahorita con la literatura puedes ver qué tipo de materiales, o despanzuran una pila y dicen, a ver, échale y ponle y a ver qué hacemos, ¿no? ¿Sí? No, lo que queremos es irle de los dos lados, ¿no? O sea,
ahora sí que muy modernos, ¿no? ¿Sí? Exacto, por adelante y por detrás, exactamente. ¿Sí? O sea, lo que queremos es, desde la parte de aquí, bajar hacia la tecnología para ver qué requerimientos necesito, y aquí mucho del transporte de masa para los ingenieros, que casi nadie le entra a estas baterías, es muy importante, pero también el diseño a primeros principios, ver de los calzoncitos a los electrones y llegar hasta ese asunto. Entonces voy a ponerles un ejemplo de cómo llegamos a este asunto. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos es integrar escalas, hacer supercómputo y una evaluación experimental bastante adecuada para poder hacer este asunto. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo evaluamos nuevos desarrollos a nivel laboratorio. Lo que primero dije es que es esto. Hay una cosa muy importante, ¿sí? Yo siempre he dicho que en la síntesis, sobre todo de material sólido, el material lleva historia. ¿De dónde? O sea, no es lo mismo que ellas tenían un noviecito que nada más trabajaba el calzoncito así, a que hubiera bajado todo, ¿no? Entonces, tu historia después es diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que sí es importante, lo que tienes que diseñar, y este es mi sueño, no he encontrado todavía a alguien sintético que le entre a todo esto, ¿sí? Bueno, cuando digo no he encontrado es porque no crean que yo nada más, como dice mi salud, yo nada más tomo café y platico. Todos mis colaboradores son los que hacen todo, ¿sí? Entonces, lo que creamos es todo, hicimos todo un centro para poder establecer con toda la infraestructura que necesitamos para hacer todos los sistemas de síntesis que tenemos, hidrotermal, estado sólido, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y después aquí viene, ¿sí? Todo fuera como diseñar una estructura, hacerle los rayos X y todo, así hasta estoy virgen, ¿no? ¿Sí? Pero entonces quiero probar una batería, ¿sí? Pero esas baterías son canijas, porque ese principio de operación que te dije, por ejemplo, el fosfato de litio, que es el que estamos trabajando como para probar nuestros sistemas iniciales, no es conductor, pero lo tengo que mezclar con carbón conductor, entonces es un composite, y además tiene un electrolito aquí. Entonces, lo que necesito es que el litio entre por aquí. Entonces, primero que el campo eléctrico, que es el colector de corriente, que generalmente es aluminio en el cátodo y en el ánodo es cobre metálico, el campo eléctrico tiene que percolar en esta parte y entonces tiene que hacer un contacto eléctrico con todo esto. El litio tiene que difundir para que entonces se lleve a cabo la reacción de intercalación en este compuesto. ¿Sí? Eso es guácala de perro. Y todavía estamos tratando de ver cómo desarrollamos el análisis de citones. Y luego una de las cosas que los que han hecho estos prototipos, el problema es hacer contactos sólidos. ¿Sí? Duramos 3 años para establecer la estructura para tener sistemas reproducibles. ¿Y qué necesitamos? Vamos a trabajar con litio metálico, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que el litio metálico nada más lo ves y ya se prende, ¿no? ¿Sí? Sí, es lo que es en las prácticas del kinder -8 te enseñan. Mira muchos laboratorios, pero eso no existe. Entonces, lo que tienes que hacer es una caja de guantes que trabaja a menos de 0.5 partes por millón de agua y menos de 0.15 partes por millón de oxígeno, para que tampoco se oxide. Una anécdota, ¿no? Dices, nitrógeno es gas inerte, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a trabajar con eso, decían, no, es que el argón es muy caro, métele nitrógeno, ¿no? Y ahora sí que se nos ponía negro, el litio, ¿no? Lo demás no, todavía no, ¿sí? Entonces, se ponía negro y estaba reaccionando el litio para que vean qué tan reactivo es con nitruro de litio. Estaba formando nitruro de litio, ¿sí? Entonces, teníamos que hacer estructuras muy finas y todo, entonces tenemos que hacer todo el material para poder hacer películas homogéneas en el colector de corriente, cortarlas y esas son las celitas que tenemos, ¿no? Entonces esas celitas nos costó 3 años para poder hacer todo esto y tenerlo, y bastante dinero, porque poner en práctica esta situación nos costó bastante dinero. Entonces este cuerpecito, por eso ya camina con los piecitos así, porque tuvo que venderse por todos lados. Ok, pues ya cuando tenemos este material dijimos, vamos a ver, ¿qué tenemos? Competimos con los chinos, vemos lo que hay en la literatura o hay una cosa, ¿sí? Queremos hacer materiales para México y de México. Entonces tenemos que ver qué materiales metálicos hay abundantes en México y eso los vamos a probar para insertar litio en estas partes. Entonces, de todo lo que tenemos y mi relación tan cercana con los de Peñoles, ¿sí? Hizo que, ¿qué necesitamos en el cátodo? Que es el que limita. Necesidades energéticas altas, conductividad electrónica bastante alta y una difusividad de ion litio en la fase sólida bastante grande. Y una estabilidad estructural muy interesante y bajo costo, ¿sí? Y sobre todo el impacto ambiental más bajo. Insisto, el cobalto es lo que se usa en todas las baterías, por eso lo que tenemos que pensar es qué le vamos a hacer con las baterías que vamos a disponer después de que trabajemos con las laptops y todas estas cosas que tienen cobalto. Entonces tenemos que hacer la cosa de reciclaje. Y aquí el profesor, el doctor, que hace eso y nosotros también haciendo esto. Entonces, ¿qué material cumple? Hay muchos materiales en la literatura, el cobalto, que les decía, el nitrato de litio, el manganato de litio, esa es la capacidad teórica de miligramos hora por gramo,
Y esta nos llamó el manganeso, que es el que se usa mucho, y hasta los chinos están usando esto, ¿sí? Pero nosotros vimos que podríamos trabajar con uno que es bastante, el cobre es muy abundante en México, ¿sí? No tan abundante como la plata, pero también tenemos mucho cobre, y la capacidad, si se dan cuenta, es el doble de casi todas. Entonces tiene alta capacidad teórica, abundante y bajo costo, ¿sí? Vean, aquí está en una gráfica cuánto es lo que cuesta el cobalto, es lo que cuesta aquí, se ve ahí el níquel, y es lo que se ve en el cobalto, el cobre. Entonces es muy barato y bajo impacto ambiental. El cobre es un microelemento de las cosas biológicas. Dijimos, vamos a meterle al cobalto, y no vimos casi nadie, ¿no? Casi nada de cobalto, claro, no les interesaba, ¿no? ¿Sí? Lo que necesitamos, otra vez necesitamos hacer de química de México para México, y me vale si eso está de moda o no. ¿Sí? Eso es una cosa importante. Cuando mandamos el primer artículo de esto me dijeron, ay, estás pedorro, man. ¿Sí? Mando la revista Chispa, le dije, vamos a ver, los pelitos son sabrosos, ¿sí? Y como en el Esperax, aquí lo que estoy graficando es el potencial de las celdas de cuprato de litio que sintetizamos en función del tiempo de carga, ¿sí? Entonces en el primer ciclo, vean, tenemos 3.5 voltios y vamos hasta 4 voltios. Dijimos, ya le hicimos, ¿no? Y cuando descargamos, le ponemos una corriente de carga, cuando descargamos, baja el potencial y tenemos 1.5, ¿no? Entonces quiere decir que la ventana de mi celda, con esto, dijimos, ya está, la neta del planeta, de 4 voltios a 1.4, pero cuando comenzamos a ciclar, la carga y la descarga se comienza a caer. Lo que quiere decir es que la estructura no es estable, ¿sí? Entonces ahora sí que comenzó a guardarse tanto que ya no le entró ni le salió el litio, ¿sí? Y entonces aquí, cuando nosotros solamente sacamos un voltaje más pequeño, sí conservamos la carga, 150, que podíamos competir, pero el voltaje no es muy grande. Entonces dijimos, hay dos maneras, ¿no? Como muchos químicos le hacen. Le pongo toda la tabla periódica y veo cómo funciona. Casi todos los que hacen catalizadores le hacen así. O ver la literatura es así. Yo dije, no, lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué es lo que le pasa, por qué, vamos a explicar por qué ese cobalto de litio Churustrais se está deshaciendo. No voy rápido, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue, nos asociamos con nuestro, ay, ¿qué pasó? Un comercial, no, eso no estaba previsto. Ahí está, ya me emocionó muchísimo porque, a ver, ayúdenme, ¿no? A ponerme así. Bueno, les platico, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue con los cálculos teóricos, que nos costó mucho trabajo, como siempre, en todo es lo más sencillo, ¿no? Vete hasta la quién sabe qué, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Fíjense, rápido, se fue la onda, ya, ¿sí? Entonces, no, ya se me volvió a ir la onda. A ver, estábamos en el cálculo teórico, ¿sí? Entonces, lo que queríamos era ver por qué el cuprato de litio se deshacía muy pronto, para que entonces poder, ahora sí que es la retroalimentación, con cálculos teóricos, pero voy a explicar por qué la red se destruía y ya no mantenía la capacidad. Y luego voy a predecir con eso con qué elementos podría yo dopar ese cuprato para poder mejorar la eficiencia de este asunto, ¿sí? Entonces, yo como soy medio pedorrón y no le entiendo bien a las ecuaciones, el grupo teórico me costó mucho trabajo, porque los teóricos, como les digo, ustedes simulan moléculas en el vacío, pues así hasta yo soy virgen, ¿sí? Pero simular un estado sólido y ver que esas estructuras son muy complejas, porque tienes que meter muchos átomos para llegar a eso, ¿sí? Entonces sí aprendí, y aprendes a respetar a tus colegas, porque dices, ay, tú nada más le mueves a la computadora y ya le haces, ¿no es cierto? Aquí tuvimos que hacer muchas cosas ¿sí? Vete, ándale, no, vete como 5 más, porfa, ¿sí? Ahí, ¿la que sigue? Ahí está. Entonces, ¿qué hicimos? Uy, esto me gusta mucho porque hasta yo lo entendí, ¿sí? Entonces, con el grupo que trabajamos es con el doctor Marcelo Galván y Alfredo Guevara, ¿sí? Lo que comenzamos esa es una estructura simplificada del óxido del grupato de litio, ¿sí? Los azulitos son cobre, los oxígenos son rojo y el litio es este. Entonces tenemos un cuprato, ven, un cobre, dos oxígenos y aquí están los litios. 2 cobres, 2 oxígenos y ya está bien. Entonces lo que hicimos establecimos cuál era la densidad electrónica a través de todos los átomos, para saber cuando íbamos a imponer un potencial de oxidación, de dónde iba a sacar los electrones para oxidar, ¿sí? Entonces esto es un corte de la densidad electrónica de los átomos sobre los átomos, y nos damos cuenta que en el oxígeno están cargados, en lugar, yo hubiera querido que en el cobre, que sé que quiero que se oxide, se reduce, estuviera cargada la densidad electrónica, que es lo que está en amarillo, y está cargado en estos. De tal manera que cuando yo oxido, ¿sí? Desafortunadamente ese es un corte transversal de esto, aquí están
la necesidad electrónica más importante, y entonces cuando le doy un potencial de oxidación a potenciales altos, ¿qué se forma? Se comienza a oxidar. Calculamos la densidad desde los estados superficiales y vimos que muy cerca del estado de Fermi estaban los átomos que estaban en el oxígeno. Entonces estos se oxidan a potenciales altos, forman oxígeno, y al formar oxígeno explotan las baterías, y además lo que hacen es que se rompe la red, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos, no? Dijimos, bueno, ahora vamos a dopar, pero en lugar de poner toda la tabla periódica, vamos a dopar con ciertas iones metálicos que tengan características similares al cobre. Entonces lo que hicimos es una celda, aquí tenemos el cobre, este es el otro metal, y probamos 3 metales: níquel de inserción, manganeso y hierro. ¿Sí? Aquí está, cobalto, níquel y titanio. Aunque este titanio, hasta los mismos teóricos dijeron que este era en el artículo teórico dijeron que esto no tiene nada que ver con el cobalto y el níquel, ¿no? Entonces, ya saben, los teóricos pueden decir lo que quieran, pero experimental decir. Entonces, lo que hicimos fue hacer un estudio teórico con estas situaciones, y vimos una cosa preciosa. Particularmente para el níquel, vean, para el cobre la densidad de carga estaba más asociada a los oxígenos que al cobre, mientras que aquí estaba asociada al níquel, claro, y mucho menos para los oxígenos de aquí, ¿sí? Ya los vemos más rojitos, ¿no? Entonces dijimos, esta va a ser la meta del planeta. Entonces, si yo le pongo níquel, voy a sintetizarlos, pues tengo que entrarle a la parte de síntesis y vamos a probarlos a ver si esto que predije teóricamente lo hace experimentalmente, ¿no? Entonces aquí la densidad electrónica disminuye de manera importante sobre los oxígenos cuando tenemos níquel, ¿sí? Y entonces es más importante níquel y es el que se va a oxidar, y entonces vamos a tener esto, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a modificar. Y aquí están las cosas muy interesantes. Esas son las curvas de carga y descarga, ¿sí? El negro es el cuprato, el azul es cuprato con níquel. Lo que vemos ya desde el principio es que en el primer ciclo la carga que sacamos es muchísimo más importante que en esta, ¿sí? Y en la descarga igual, que es la azul con respecto a esta. Y en los ciclos siguientes, eso ya se sabe, siempre en el primer ciclo sacas mucho más carga porque estás como tratando de llegar a muchos sitios que después ya no tienes acceso, ¿sí? Entonces en ese composite, pero tenemos esto. Lo más interesante es que en el ciclo 10 lo que llegamos a tener en el azulito 200 mAh/gramo con cobre y un poquito de níquel. Entonces con esto lo hacemos. Y aquí hay una prueba en donde estás cambiando la velocidad con la que ciclas, ¿no? Aquí se ve muy poco porque no lo hice más grande. Estos son los números de ciclos. Estoy dando 10 ciclos y estoy con 1 sobre C, o sea, con la carga se hace en 1 sobre 10 horas, en 1 hora se carga todo y después volvemos a lo mismo, es reversible, ¿sí? Entonces dijimos que es esto, y esto lo hizo en su tesis de licenciatura, no he hecho uso de esto. Lo que me interesa mucho es ver qué le pasa a la red cuando se está oxidando y reduciendo. Entonces, lo que yo quería ver es una cosa muy interesante, ¿sí? Es ver in situ qué le está pasando a ese red. Entonces, logramos tener una celda electroquímica que tiene una ventana de berilio que permite ir cargando e ir viendo cómo se está modificando la red para ver si la red va haciendo. Estamos trabajando con desarrollo de métodos in situ, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí se lo hace Miguel Ángel Martínez Cruz en su tesis de doctorado, ¿sí? Entonces lo que hacemos, por ejemplo, aquí tenemos a diferentes potenciales. Lo que quiero que vean nada más es la estructura que se recupera, es esta que aparece más o menos en 15 grados de 2 teta, y la que desaparece es otra que no tenemos reversibilidad, que es esta, ¿no? Aquí se ve en la carga, en la descarga, en la carga, y en la descarga ya no se ve, ¿sí? Rápido, ya nos quedan 5 minutos. Estamos diseñando electrolitos para poder hacer los más grandes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ponerme a trabajar con especialistas de diferentes disciplinas. Los poliméricos son especiales, ¿no? ¿Sí? Porque es esto, ¿no? Esos son los carbonatos de etileno. Estos son los que se usan actualmente en esto, limitan las ventanas de oxidación y la conductividad igual, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Comenzamos a diseñar polímeros, ¿sí? Que además fueran menos tóxicos, que aquí es un derivado de quitosano, que es un derivado de las cáscaras de marrón, ¿sí? En donde lo que estamos haciendo es poniendo estas estructuras para entonces disociar la sal, ¿sí? Y así es como salen estos polímeros, que son membranitas muy interesantes de este asunto, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí diseñamos otras para poder trabajar conductividades. Desafortunadamente las conductividades siguen siendo muy bajas, del orden de 10 a la menos 5. Aquí hicimos un grupo sulfonato para poder aumentar la movilidad y estas cosas. Sin embargo, el gran problema es que el número de transporte, por aquí tengo una carga, un delta negativo y delta negativo y delta positivo, entonces tengo que tener una sal. Y el número de transporte es 0.25. Estamos diseñando otros,
para que ahorita Greg está haciendo su postdoc en el mejor laboratorio de polímeros que está en Bilbao, ¿sí? Donde estamos haciendo eso porque vieron eso en un trabajo y dijeron, quiero contigo, ¿no? Y se lo llevaron. ¿Sí? No, ¿sí? Yo me quedé con las platitas ardientes. Pero bueno, estamos diseñando estos que son polímeros de conexión única, ¿no? Porque fíjense, aquí es muy padre, el anión está fijo en el polímero. Entonces, el único que conduce y que está disociando es el litio. Entonces, aquí quiere decir que el número de transporte va a ser prácticamente uno, es decir, que todo lo que transporte es litio lo voy a favorecer a ventaja. Aquí tengo los constantes de este asunto. Entonces, ¿qué más estamos haciendo? Esto estamos diseñando de ese tipo, ¿sí? Estamos diseñando todos esos materiales de esta estructura, ¿sí? La otra cosa que estamos diseñando y estamos trabajando con los ingenieros es ver cómo está la percolación de litio en todo ese composite, ¿no? Entonces tenemos que hacer todas estas cosas para poder hacer esto, y entonces lo que hicimos, con puros balances de masa, de transferencia de masa y carga dentro de estos composites, que les digo que es material activo, carbono y todo, pudimos simular las curvas de carga y descarga que es sensacional. ¿Y qué estamos haciendo? Porque yo necesito escalamiento. Estamos ya yendo al escalamiento de las O-shells, que quieren decir las esas que se usan para los coches, ¿sí? Entonces ya estamos haciendo este asunto, ¿sí? Y aquí está, son tres estudiantes de licenciatura que están haciendo estas ya celitas de bolsa que se sirven para todo este asunto, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos? Queremos hacer un battery pack, ya lo estamos haciendo, y estamos trabajando con baterías de sodio con el mismo sistema, con unos sistemas muy padres. Y lo único que quiero señalarles es que este es nuestro grupo de investigación, en donde tenemos especialistas. Este es nuestro especialista de XPS, este es Luis Dartundo, este es Marcelo Galván, que es el teórico, este es Lupe, que es el del planeta, que es el jefe del equipo. Insisto, yo tomo café, los que se pueden distinguir aquí, son todos, pero aquí hay uno más que se ve más para. Ahí no está, ¿sí? Bueno, anyway, les agradezco mucho, serán bienvenidos. Este es un proyecto a muy largo plazo, ¿sí? Porque verdaderamente estamos enseñando ánodos, cátodos, baterías, y no solamente para litio, sino para sodio y potasio, que yo creo que son las baterías del siglo XXI. Gracias. Por favor, levanten la mano para las preguntas. Acá estoy, Nacho. A ver si. Sí, el litio no es tan fácil poderlo conseguir como tal en el mercado. Sí, esto pues está restringido si nosotros queremos comprarlo. Sí, ¿qué tan fácil es lograr obtener todos esos materiales reactivos para que tú puedas hacer tu trabajo de investigación? Eso nos ha costado mucho trabajo, ¿sí? Lo que hemos estado estableciendo es todo un tren de especialistas que nos permitan hacer la síntesis desde antes de los precursores, ¿sí? Y estamos buscando sistemas para lo que no podemos producir, lo importamos. Lo bueno es que tenemos un departamento de importación muy bueno en la UAM, que nos permite verdaderamente traer desde la Conchichina lo que queramos. Es una ventaja. Y sobre todo el litio, que es muy peligroso y casi no te lo dejan sacar. Exactamente, ¿sí? De eso tenemos un convenio muy fuerte. Por ejemplo, ahorita que estamos diseñando sistemas de control para baterías para los coches, ¿sí? O sea, compramos baterías en China de varias químicas para poder hacer todo el estudio de carga, descarga y todas las normas, ¿sí? Y las pudimos pasar sin problemas, ¿sí? Sí, te pongo en contacto. Mi departamento de química es muy importante. Mi departamento de importaciones es sensacional, ¿sí? Sí. Perdón, importar de Bolivia. A ver, no, en Bolivia lo que tiene solamente es litio, ¿sí? Exactamente, los precursores no, ahorita, y además el problema de Bolivia es casi similar al de aquí, ¿sí? Lo único que quieren es vender las materias primas, ¿sí? En cambio, en Argentina, del otro lado del salar, ¿sí? Que está en Atacama, ¿sí? Ellos desde que comenzaron a ver que tenían litio, crearon un laboratorio de investigación y desarrollo de todo lo que quieras de litio. Entonces trajeron a los mejores especialistas de Checoslovaquia para hacer baterías. Ellos eran muy buenos en baterías de plomo ácido durante mucho tiempo, ¿sí? Se trajeron y comenzaron a hacer desarrollo, ¿sí? Entonces ellos son los que van a hacer realmente los desarrollos, ¿sí? Bolivia comenzó muy tarde, apenas hace 2 años vi en un congreso, muchos bolivianos estaban trabajando en laboratorios de Europa para hacer estas cosas, ¿no?
¿sí? Exacto. Y es lo que quiere ahorita el presidente, ¿sí? Porque dice que el litio es el oro negro que encontraron en Sonora. El gran problema, y eso sí, lo sé de fuentes muy directas, el yacimiento que tenemos en Sonora no es el compuesto químico que está ahí, no es igual que el de los salares, tiene sulfato, y para hacer sulfato, para poder hacer los carbonatos que necesitas para las baterías de litio, la tecnología es demasiado impactante con el medio ambiente, ¿sí? Entonces ahorita hay un foro próximamente en donde la Universidad de Sonora está invitando a todos los que estamos trabajando en baterías de litio para hacer toda la cadena de valor. Lo que tenemos que decir desde investigación, desde la extracción, ¿qué hacemos en la extracción? ¿Cómo hacemos los insumos que necesitas para esto de los compuestos muy interesantes de litio? ¿Cómo estudias, cómo produces litio metálico de eso? ¿Sí? Y después, ¿cómo haces los ensambles, las baterías, todo esto? Entonces, estamos haciendo toda esa cadena de valor con varios especialistas. Nacho, la pregunta es: ¿cuánta agua requieres por cada tonelada de litio que se va a utilizar? En esa parte, a ver, en la parte de la extracción, ¿sí? Se necesita bastante, ¿no? Hoy la otra no tengo el número, porque depende, claro, que esa es la bronca, ¿sí? La bronca, la ventaja que tienen los salares es que nada más evaporas el agua, y en la evaporación tú puedes recuperar esa agua. El sulfato, el litio que está en México, está en forma de sulfato, lo tienes que hacer con una cantidad de litros de agua, entonces eso no es rentable, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que hacer estudios para mostrarle a Monsieur el President, ¿sí? Por no decirle más feo, ¿sí? Entonces, están grabando, no, ¿sí? Ya estoy más aplaudido que la tele, ya donde tengo. Bien. ¿Alguien más tiene alguna preguntas? Yo. ¿Estás pensando que esta batería de litio pudiera servir como un servidor, como un concentrador de tu red, digamos, de tu grid que pusiste por acá en la pantalla? Esto quiere decir, tendrías varios contribuyentes pequeños, ¿sí? Imagínate, por ejemplo, los sistemas de termopotencia, imagínate fotoceldas pequeñas, Sí. Y tendrías tú la capacidad con tu batería de litio de almacenar todo esto y decir, venga, lo acumulamos. A ver, fíjate, NEC ahorita, justo en ese taller que hizo la CFE con todas las tecnologías, invitó a varias, y son como carros de ferrocarril, las baterías de litio, ¿sí? Para poder almacenar la energía de toda una ciudad. ¿Sí? Sí se puede. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo no me voy, o sea, todo lo que aprendí con el litio es para entender todo el proceso de síntesis e intercalación, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahorita es irnos a sodio y potasio, ¿sí? No vas a alcanzar la potencia. Para móviles no va a ser, para móviles no puedes utilizar sodio y potasio, pero el sodio y potasio es muy abundante en la naturaleza, ¿no? Entonces todo lo que aprendí ahorita, y ahorita ya no me dio tiempo, ¿sí? Estamos ya iniciando, ahorita vamos a decir, sí, el cuprato vamos a poder hacerlo, ya estamos haciendo otras modificaciones, pero no, vamos a movernos a sodio y potasio. Vamos a tener la menos densidad de energía, pero para las estacionarias es suficiente, ¿sí? No, mi sueño es entrarle al sodio y potasio, ya estoy en sodio y potasio, ¿sí? También, ¿sí? Perdón, la última. Bien, no vi la intermitencia. No, si tú diseñas unos buenos, que es lo que estamos haciendo ahorita con los cuates de UPITA, ¿no? Con los UPITA y con el CIME en México, ¿sí? Lo que estamos haciendo es analizando con varios, a ver si me expreso bien, con varios algoritmos de cómo se degradan los materiales, ¿sí? Cómo evalúas que no hay intermitencia, ¿sí? Exactamente, que esté funcionando, y cuando en una batería, que son muchas celdas, por eso se llama batería, cuando una batería esté trabajando mal, la desconectas, ¿sí? Estoy diseñando eso para que no haya intermitencia, ¿sí? ¿Sí? Bueno, cuando digo, son mis compañeros, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, agradezcamos al doctor González Martínez. Tú también tienes premio. Ah, sí, Mira, mira, el agua te la llevas porque no la tomaste.
pero un reconocimiento importante de parte de la sociedad, y él firma también.